for U.S. immigration officials. The speculation was wild some places and nervous everywhere. It all adds up to good news for American tourists. A trip to Mexico suddenly becomes a real bargain. American dollars will go further down there. ¿Puede el gobierno solo? Nos preguntamos entonces, ¿puede el gobierno solo bajar la inflación en forma rápida y dramática? ¿Lo puede hacer el gobierno? ¿Tiene los instrumentos para hacerlo? Y la verdad, el diagnóstico angustioso de aquellos días donde nos daban los reportes de precios y subían los precios cada día más, la gente estaba furiosa con toda razón, porque no hay nada que golpee más al pueblo que la inflación. El gobierno del presidente de la Madrid buscó una salida ante la difícil situación económica del país. Estableció un pacto de solidaridad económica entre el gobierno, empresarios, obreros y campesinos para detener la desbocada inflación. Este pacto logró reducir el índice de inflación, que para entonces llegaba casi al 200%, a menos del 70%. Con ello, se alivió la economía nacional, al menos durante los primeros 6 meses de establecido. Desafortunadamente, pasados esos 6 meses, el índice de inflación se disparó de nuevo. Por otra parte, Miguel de la Madrid apuntó un logro histórico con la firma del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio Aduanero, el GATT, que abrió sensiblemente por primera vez las puertas de México al comercio exterior. Al mismo tiempo, comenzó el importante proceso de privatización en algunas empresas paraestatales. De la Madrid no estuvo exento de enfrentar el viejo conflicto agrario por la tenencia de la tierra. 2 marchas campesinas llegaron hasta la capital. Una con más de 5,000 indígenas chiapanecos, la otra con más de 70,000 campesinos en diferentes regiones del país. Las dos apuntaban la existencia de lo que llamaron latifundios simulados y exigían el retiro de la seguridad pública y del servicio a los mismos. Se dieron otros movimientos sociales en el campo mexicano, como el caso de Juchitán, en Oaxaca, lugar proverbial y espíritu guerrero. En Juchitán hubo una confrontación entre las fuerzas de caciques priistas y los miembros de la coalición obrera, campesina, estudiantil del Istmo de Tehuantepec. Hubo muertos, y entonces el gobierno federal intervino para llamar a nuevas elecciones que se desarrollaron en forma limpia y transparente, sin mayores hechos de violencia. El contexto internacional no ayudó a Miguel de la Madrid. Con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia, los Estados Unidos construyeron bases militares y brindaron asesoría a los países centroamericanos para hacer frente al ejército guerrillero. Esto provocó que muchos guatemaltecos y salvadoreños emigraran a países vecinos, principalmente México. Miguel de la Madrid se preocupó de que, con estos indocumentados, llegase también la guerrilla al país. Por ello, y para afirmar un legítimo ascendiente mexicano en la zona, en 1983 de la Madrid decidió establecer un organismo internacional mediador que participara activamente en la negociación de la paz de Centroamérica, el Grupo Contador. El gobierno de Estados Unidos obstaculizó las tareas de Contador. El gran riesgo entonces para nosotros era que en condiciones de debilidad económica tuviésemos un conflicto serio con Estados Unidos, del cual necesitábamos para arreglos financieros y comerciales. Logramos que se separaran los dos problemas. El conflicto en la convulsionada región latinoamericana se mantuvo un par de años más. El Grupo Contadora se desintegró antes de ello, en 1987, pero había puesto su parte importante en la solución. Mientras tanto, en el frente interno se suscitaron hechos de violencia. Uno de ellos, muy sonado y nunca esclarecido plenamente, fue el asesinato de Manuel Buendía, un conocido periodista de controvertida reputación. Por otra parte, según reportajes internacionales, en el periodo no faltaron asesinatos, detenciones y torturas de periodistas mexicanos en territorio nacional.
no había llegado el tiempo en que la prensa y los medios de México pudiesen disfrutar de esa condición fundamental de la democracia, que es la genuina e irrestricta libertad de expresión. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Cómo le marca la inhabilidad? La mano invisible del jugador argentino Diego Armando Maradona, la mano de Dios, según dijo, dio un oscuro giro al resultado final del Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en México durante 1986. Algunos vieron la mano y otros la negaron. También en el sexenio de Miguel de la Madrid existieron manos políticas. Unos se veían, otras no. Son los tecnócratas, son los que saben, son los que se prepararon en las mejores universidades del extranjero y reclaman ahora su derecho a ser los que dirijan el sistema, porque los políticos tradicionales, los abogados, los licenciados, los que nada más pasaron por la UNAM, habían hecho pedazos su oportunidad, habían puesto en peligro el sistema. Ellos, los que venían de Harvard, como de la Madrid mismo, los que venían de Yale, de Princeton, estaban ahora exigiendo su turno y lo hacían mostrando la pedacería que había dejado lo que se llamó con un enorme desprecio el populismo. Mientras tanto, Carlos Salinas de Gortari comenzó la reafirmación de su poder político desde la Secretaría de Programación y Presupuesto y hacia dentro del PRI. Dos formas distintas de concebir a la nación comenzaron a enfrentarse. Una, la de los jóvenes tecnócratas, modernizadora, privatizadora, orientada a la economía de mercado y el desarrollo exportador. La otra, la de los no tan jóvenes políticos, hasta cierto punto aferrada al modelo de sustitución de importaciones y al estatismo. Buscaba dirigir principalmente la inversión pública y privada al sector social. En lo político, el primer grupo inició un candidato por la vía convencional, la del dedazo. El segundo grupo, en cambio, exigió formas políticas más abiertas y equitativas al interior del PRI. En todos los casos estaremos rechazando la imposición y el tapadismo. El 11 de marzo de 1987, el PRI publicó un escueto comunicado en donde se informaba a los militantes y dirigentes del partido en todo el país la decisión personal de Cuauhtémoc Cárdenas de no colaborar más con ese partido, maniobra que utilizó la llamada fracción tecnócrata, ya entonces encabezada por Salinas de Gortari, para separar a Cárdenas del partido. El exgobernador de Michoacán, hijo del Tata Lázaro, contestó que se trataba de una malinterpretación a sus propuestas. Una nueva corriente dentro del PRI reafirmó su postura, rechazando la imposición presidencial y el tapadismo. Se autodenominó Corriente Democrática y la encabezó Cuauhtémoc Cárdenas. Tenían como tesis que el PRI debía abrir de tal manera sus procesos de designación de candidato a la presidencia de la República. Pero había una discrepancia de más fondo de ese grupo. Había una discrepancia, una crítica a la política económica que yo había seguido. En su primer documento de trabajo, la Corriente Democrática propuso que se ampliara el debate y el análisis de los grandes problemas del país. La mayoría del PRI no los escuchó, los repudió. Yo hablé personalmente con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo. Traté de insistirles en que se quedaran en el PRI, que podíamos llegar a arreglos, que podíamos abrirles nuevas oportunidades.